Vamos a continuar con nuestro curso de estadística simplificado. Ya hemos hecho un primer vídeo con los conceptos introductorios, un segundo vídeo con el estudio de una población y una variable, con las características principales de estas situaciones estadísticas. Y hoy vamos a abordar el conjunto de técnicas más fundamentales, más principales, digamos, que nos encontramos cuando abordamos una población y dos variables. Acordaos que estábamos en este esquema, vimos este primer caso y ahora vamos a abordar este caso de aquí. Una población, dos variables. Cuando nos encontramos con una población y dos variables, fijaros, dos variables, la clave está en encontrar relaciones, posibles relaciones, entre estas dos variables, si es que las hay. Buscar, detectar relaciones entre las variables. Quiere decir algún tipo de asociación, algún tipo de conexión entre las variables, algún tipo de ligazón entre las variables, si es que la hay. Y si la hay, intentar, digamos, caracterizarla, cuantificarla, de alguna manera establecerla y controlarla, dominarla, saberla dibujar. Este es el objetivo fundamental. La clave está en si las variables son cuantitativas o son cualitativas. Una variable cuantitativa es una variable que va asociada a un número. Por ejemplo, la altura, el peso, la cantidad de hemoglobina, variables de este tipo, variables cuantitativas, la nota de un estudiante en un examen. Que la variable mida, evalúe unas características que sean numéricas, y numéricas con muchos valores posibles, no numérica con 2 o 3 valores posibles únicamente, porque estas variables, por ejemplo, imaginamos número de hermanos. Hombre, actualmente en nuestra época la gente tiene pocos hermanos. Es hijo único, por lo tanto sería 0, 1, 2, 3. Estas variables normalmente no se trabajan como cuantitativas a pesar de que es un número. Obviamente es un número, el número de hermanos es un número. Las variables cualitativas son variables o bien de este tipo numéricas con muy pocos valores posibles o variables que claramente son no numéricas, como yo que sé, hombre-mujer, tiene diabetes o no el paciente, hay una falta de ortografía o no, de dos o tres variantes fonológicas o morfológicas o sintácticas, se ha utilizado una de ellas. Obviamente esto no es numérico, aunque se pueda codificar numéricamente. Estamos ante estas situaciones. Entonces yo os voy a dibujar las principales situaciones en las que nos podemos encontrar. Una es cuando las dos variables son cuantitativas, una muy característica. Fijaros, la X y la Y son variables ambas cuantitativas. ¿Vale? Y de nuevo me encuentro con que tengo una muestra y que voy a intentar hablar de lo que es la población. Esta dualidad va a estar siempre presente. Esto lo tengo, esto no lo tengo, pero es de lo que quiero decir cosas. ¿De acuerdo? Bien. Si yo tengo dos variables cuantitativas, cada puntito sería un individuo diferente. Un individuo diferente. Este es un individuo que tiene este valor de X y este valor de Y. Este de aquí es un individuo que tiene valor bajo de X y bastante bajo de Y. Este es un individuo que tiene un valor alto de X y también tiene un valor alto de Y. Fijaros que estos puntos tienen relación. O sea, los individuos que tienen valores grandes de X también los tienen de Y. Los que tienen valores bajos de X también los tienen de Y. Y los que tienen valores intermedios los tienen de los dos. Con una cierta variación, obviamente, no están en una línea perfecta. ¿De acuerdo? Bien, estas situaciones son situaciones donde hay relación, que será más o menos esta relación. Será más grande o más pequeña. Fijaos que si estos valores estuvieran más estrechados en torno a la recta, estuvieran más
como un acordeón más comprimidos, pues tendríamos aún más relación, estarían más conectados. Yo siempre pongo el ejemplo, si yo cogiera aquí la altura y el peso de las personas, tendríamos una situación mucho más dispersa que no si cogemos la altura y el pie que calzan, que estarían mucho más en torno a la línea. La altura y el pie están mucho más relacionados que la altura y el peso. ¿De acuerdo? Pero lo que me interesa es que cuando hay relación, que esto lo medimos con lo que se llama la correlación de Pearson, la R, que es un número que va de -1 a +1, pasando por el 0. 0 querría decir que no hay relación, ahora lo veremos luego. Bueno, lo podemos ver al mismo tiempo. Mirad, ¿veis? Aquí tenéis de nuevo el dibujo. Aquí tendríamos una situación de no relación, ¿veis? De correlación prácticamente de 0. Una R prácticamente de 0, muestral, Estamos en la muestra aquí, No hay relación. Aquí es una relación de tipo, decimos en matemáticas, directa. Valores grandes van con grandes, pequeños con pequeños. Y aquí una relación, digamos, inversa, una correlación negativa, menor que 0, que quiere decir que valores grandes de x van con pequeños de y, valores pequeños de x, estamos aquí, van con valores grandes de y. Esto es una relación inversa o una correlación negativa. Si estuvieran perfectamente alineados, y en este sentido, digamos, inverso, la correlación sería -1 perfecta. Y aquí, si estuvieran perfectamente alineados, sería una correlación +1 perfecta. Pero aquí pongo que la correlación es positiva y aquí es una correlación negativa. Ahora veremos lo que es la B esta. Pero, en definitiva, esto es muy importante, la correlación de Pearson. Aparece muchísimas veces. Es un cálculo del grado de relación. ¿Cuánta relación? Primero, si hay o no relación, cuánta hay y de qué tipo es, si positiva o negativa, o directa o inversa. ¿De acuerdo? A nivel poblacional tenemos una letra griega, de nuevo, la Rho. La letra Rho. Y esta es la correlación poblacional. Si yo tuviera no una muestra, sino toda la población, tendría una especie de valores así, en forma de, en lugar de una campana de Gauss, ¿no? Digamos como la que hemos visto en la lección anterior o en el vídeo anterior, una campana de Gauss bidimensional, ¿no? Que la mayor parte de valores estuvieran en el medio, que es lo que ocurre aquí, ¿veis? Aquí hay la mayor parte de valores están por en medio, que es lo que pasaría si cogiéramos altura y peso o altura y pie, La mayor parte de valores estarían por en medio. La mayor parte de gente tiene alturas y pies intermedios. Los números que más se gastan deben ser el 39, 40, 41, ¿no? Y la gente mayoritariamente está en torno a 1,70 m. Bueno, pues tendríamos esta idea. Pues esto, digamos, sería como una especie de cordillera o de montaña que se eleva, y digamos, la cima estaría por aquí, por esta zona de aquí. Esto es como los mapas de montaña, superficies de nivel, que va aumentando, y esto evidentemente se podría extender. Esto sería la correlación poblacional, que sería la correlación, el grado de relación, si tuviéramos toda la población entera. Este valor no lo sabemos nunca, o prácticamente nunca, pero tenemos esta R, y de nuevo nos encontramos con esta dualidad. ¿Veis? Esto es el hilo conductor de la estadística, este esquema. A mí me gusta mucho verlo como la columna vertebral de la estadística, esta idea de que tengo un valor muestral, que normalmente lo dibujo en pequeñito y debajo, y un valor poblacional con una rayita más grande y con el valor arriba. Que es un valor que desconozco, no sé dónde está, yo lo he puesto aquí hipotéticamente, yo solo tengo este, pero a partir de a partir de esta R, yo voy a intentar decir cosas de cuál debe ser este valor poblacional que desconozco, que le pongo el símbolo Rho. Bien, cuando la relación existe una relación, sea positiva, sea negativa, más grande o más pequeña, puedo construir lo que se llama una regresión lineal simple, que es la fórmula esta de aquí. Es la fórmula que aquí está a nivel muestral y aquí está a nivel poblacional, ¿veis?
con una A y una B, poblacional. ¿Veis? Una vez ya explicado esta dualidad entre lo poblacional que no tengo, que es un valor fijo si lo tuviera, pero no lo tengo, lo desconozco dónde está localizado. Lo que sí tengo es el valor muestral, que lo tengo, pero es variable. Yo puedo tener esta muestra de personas con alturas y pesos, pero si cogiera otra muestra tendría otros puntos y por lo tanto tendría una correlación un poco diferente, una A y una B, los parámetros de la recta que se suelen llamar la pendiente, la B es la pendiente de la recta y la A es lo que se llama la ordenada en el origen, que es el por donde cruza el eje de la sis, esta recta. Bien, esto que es lo que se llama la recta de regresión es muestral y es variable también, varía, pero poblacionalmente yo tengo una A y tengo una B que desconozco, pero que a partir de lo muestral quiero decir cosas de cómo debe ser esta A y esta B. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Esto en cuanto a dos variables cuantitativas. Cuando tengo dos variables cualitativas, y quiero ver su relación, me puedo encontrar con situaciones, he puesto aquí dos ejemplos, de una variable con dos valores y una variable con tres valores, ¿veis? P, Q y R. Imaginaos que estoy caracterizando, yo qué sé, pues una variable que tiene dos valores posibles, que podría ser, pues esto, hombres y mujeres, y aquí que tuviera pues tres comportamientos diferentes, ¿no? De yo qué sé, tres canales de televisión. De estos tres, ¿cuál prefieren cada uno de estas hombres y mujeres? Aquí lo tengo a nivel muestral y aquí imaginaos que tuviéramos dos variables cruzadas que se fuera con dos valores posibles cada una de ellas, AB y P y Q. Estos puntitos, manteniendo esta idea de aquí, son donde caen los valores. Obviamente aquí, pues obviamente si yo tengo dos posibilidades con la X y tres con la Y, pues cada individuo, ¿no?, pues va a caer en una de las 6 localizaciones, aquí en una de las 4 localizaciones. Esto es muestral. Y aquí lo tengo poblacional. Y aquí he puesto la F de frecuencia. La frecuencia de esta celdilla 1,1, la frecuencia de la celdilla 1,2, de la 2,1, de la 2,2, la frecuencia global, total. Son valores que desconozco, obviamente, que desconozco. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Bien. Y ahora vamos a ver, ¿qué solemos calcular para evaluar la relación? Mirad, y aquí viene una de las técnicas más importantes, más usuales, más conocidas y más utilizadas de la estadística, que es la G cuadrado, la técnica, el test de la G cuadrado, el cálculo de la G cuadrado. Aquí, cuando yo tengo una muestra, yo puedo calcular lo que podríamos llamar una G cuadrado muestral. Y obviamente tendría la versión poblacional, la G cuadrado poblacional. ¿Vale? Aquí tendría una G cuadrado muestral, de una tabla 2×2, y aquí una G cuadrado poblacional. Esto de la OR, que quiere decir odds ratio, ahora lo veremos. ¿Qué quiere decir la G cuadrado? Mirad, la G cuadrado es una medida de distancia entre un observado y un esperado. Ahora lo veremos un poco con más detalle luego. El observado es esta muestra. Cuando en estadística se habla observado, quiere decir la muestra que tengo. Y la muestra esperada sería la muestra que hipotéticamente yo tendría si no hubiera relación entre estas dos variables. Si no hubiera relación, si no hubiera ningún tipo de relación entre estas dos variables, ¿cómo sería la disposición de los valores esperados? Es un poco como la misma idea de, si yo lanzo una moneda 100 veces, cara y cruz, ¿cuál es el esperado? Pues 50 caras y 50 cruces. Esto es lo que espero si la moneda está equilibrada. Si la lanzo 9 veces, fijaros, ¿cuál es el valor que espero de caras y cruces? 4,5 y 4,5. Ya sé que es un valor teórico. 4,5 no puedo tener 4,5 caras y 4,5 cruces. Pero es el esperado. El esperado siempre es
un valor hipotético que yo espero ver en unas condiciones determinadas. En este caso, en la g cuadrado siempre es en las condiciones que no hubiera relación. Querría decir que estos valores estuvieran distribuidos de tal manera que no hubiera relación entre las variables en absoluto, que estuvieran repartidos equitativamente. Ahora lo veremos en un ejemplo. La g cuadrado es la distancia, una forma de medir distancia entre el observado y el esperado, que a nivel muestral voy a tener un valor y a nivel poblacional voy a tener otro valor. Y aquí, de nuevo, me encuentro con esta dualidad, ¿veis? ¿De acuerdo? Mirad, bueno, antes no os lo he comentado, pero fijaros que la b, aquí pues tendría también, aquí tendría una pendiente, la b sería negativa, aquí sería 0, esto no tiene pendiente, esta b, es la ecuación de la recta, la b sería 0 y aquí la b sería positiva, ¿vale? Simplemente esto. Bien, fijaros, aquí, en esta situación de aquí, fijaros que tengo una g cuadrado muy alta, porque esto no, si yo no hubiera relación, estos valores estarían más equilibrados aquí entre este y entre este y esto. Habría mucho más equilibrio. Aquí hay un desequilibrio muy grande. Fijaros que lo que a la X le llamo valores 0 y 1, que podrían ser hombre-mujer, tiene o no diabetes, yo qué sé, lo codificamos como 0 y 1, ¿vale? 0 y 1. Fijaros que el 1 de la X está muy asociado con el 0 de la Y. Y en cambio el 0 de la X con el 1 de la Y. Repito que pueden ser codificaciones, pero no parece un reparto, digamos, de no relación. Aquí parece que hay relación, que la 1 de la X tiende a ir asociado con el 0 de la Y. Pensad en términos, yo que sé, hombres, mujeres, y tener o no yo que sé, infarto de miocardio. Pues los hombres tenemos más posibilidades de tener un infarto de miocardio. Por lo tanto, si estos son hombres y esto es infarto de miocardio, pues parece que se ve que en cambio las mujeres tienen más tendencia a no tener infarto de miocardio. Un poco, podríamos coger otra enfermedad que fuera al revés, que podríamos estar aquí, ¿veis? No sé, el lupus. Mujeres tienen mucho más tendencia a tener lupus y los hombres menos. Tendríamos una situación de esta. En cambio, la gripe la podemos pasar todos. Tenemos una situación de no relación. Una g cuadrado muy baja, muy próxima a 0. La g cuadrado nunca puede ser negativa, puede ser 0 como mínimo. Que quiere decir que el observado y el esperado son idénticos. Fijaos que aquí tengo 5 valores, aquí tengo 6, aquí tengo 5, aquí tengo 6. Esto es idéntico, ¿veis? 5, 6, 5, 6. Esto tendríamos una g cuadrado incluso de 0 en un caso como este, porque el esperado sería exactamente el mismo. Ahora hablaremos de esto. ¿De acuerdo? Bien. La Hodge ratio es, podríamos decir, la g cuadrado mide si hay o no relación, pero no cuánta relación. En cambio, la Hodge ratio para tablas 2×2 es una medida del grado de relación que hay. Si no hay relación es una Hodge ratio de 1, ahora lo veremos con más detalle. Y si hay relación es que se aleja del 1, o hacia la izquierda o hacia la derecha, teniendo en cuenta que, como ahora veremos, la Hodge ratio nunca puede ser negativa. Va de 0 hacia infinito. ¿Vale? Bien, vamos, antes de entrar con esto, vamos a ver, mirad, vamos a verlo aquí con... Vale, sí, aquí tenemos... Vale. Mirad, aquí tenemos el cálculo de la Hodge ratio. El cálculo de la Hodge ratio sería este de aquí, ¿veis? ¿Vale? Suele utilizarse, esto es muy típico de la medicina, pero ahora os lo generalizaré para los que no os mováis en el mundo de las ciencias de la salud. El cálculo de la Hodge ratio es, si yo tengo, en el mundo de las ciencias de la salud se habla de exposición cuando uno está en contacto con algo.
Exposición quiere decir contacto con algo. Algo que puede ser negativo o puede ser positivo. Ponerse una vacuna, inyectarse una vacuna, es exponerse. En un sentido médico. Quiere decir en contacto con. Ya sé que suena a exponerse a algo malo, ¿no? No. Exponerse en medicina quiere decir en contacto con. ¿Vale? Y no exponerse es en no contacto con. Casos y controles. Casos quiere decir tienes la enfermedad, controles no tienes la enfermedad. Se suele escribir siempre estas tablas 2 por 2 de esta manera en medicina. ¿Por qué? Porque el cálculo de la odds ratio no es ni más ni menos que la relación entre A y B y C y D. Y el cociente es un cociente de cocientes. Como podéis ver, es un cociente de dos cocientes. Y fijaros qué es la relación que hay entre casos y controles entre los expuestos respecto a casos y controles respecto a en el caso de los no expuestos. Mirad, si yo tuviera esta situación de 50 casos, ahora ya estoy hablando no de puntitos, sino que ya he sumado. Hay 50 casos de expuestos que tienen la enfermedad. 50 de expuestos que no la tienen. 50 y 50. Veamos que estos claramente me daría, este observado, ya lo veremos, lo veremos al final del curso, esto de cómo se calcula el esperado, cómo lo calcula un software estadístico el esperado. Pero en todo caso, lo que es seguro es que este observado es exactamente igual que el esperado, por lo tanto la g cuadrado muestral sería 0. Aquí la odds ratio me daría 1, porque fijaos que dividiría 50 por 50, ¿veis? 50 por 50, 50 por 50. También me daría 1 si fuera 50-50 y aquí 20 y 20, porque la relación es la misma. 50-50 es una de relación de 1, 50-50, y 20 y 20 también. No es un problema de que sean idénticos los cuatro, sino que la proporción de casos y controles respecto a los expuestos es la misma que la que hay entre los no expuestos. Esto quiere decir que no hay relación. Es una odds ratio de 1, que cuadra con una g cuadrado pequeña y que no hay relación. En cambio aquí, fijaros que entre los expuestos hay muchos menos casos, ¿veis? 10. Y 100, muchos menos, hay más, o sea, hay menos casos que de los que hay entre los no expuestos, ¿veis? 50 y 50, que hay muchos más casos enfermos, podríamos decir, que los que hay aquí. ¿Veis que esta proporción es 0,1? 10 partido por 100 es 0,1. Y esto es 50 partido por 50, que es 1. 0,1 dividido por 1 me da una odds ratio de 0,1. Este cálculo para esta tabla, 2 por 2, me da 0,1. En cambio esta de aquí, que está invertido, ¿veis? Ahora es 50-50. O sea, ahora la exposición es un riesgo. Porque tengo más riesgo de tener la enfermedad. Aquí en medicina esto lo llamamos protección. Es una exposición de protección. Te está protegiendo, por ejemplo, una vacuna. Cambio aquí, yo que sé, fumar y bronquitis crónica. Tienes mucho riesgo, tienes mucho más riesgo de tener bronquitis crónica si te expones al humo del tabaco que si no te expones al humo del tabaco. Esto me da una ratio de 10 porque es 1 partido por 0,1, porque es 10 partido por 100 en el denominador, que es 0,1. 1 partido por 0,1 es 10. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros que esto es característico, muy característico en ciencias de la salud. Pero ¿qué ocurre cuando utilizamos la odds ratio fuera del mundo de las ciencias de la salud? Por ejemplo, imaginaos que estamos hablando de dos variedades, de dos comportamientos, no sé, de hombre-mujer y votar a un partido o a otro. O dos modalidades de una palabra utilizada con dos significados diferentes o con dos pronunciaciones diferentes, y dos palabras utilizadas también en dos. Cuando están, ¿cómo se combinan los dos? ¿De acuerdo? Es muy importante que cada uno que esté escuchando esto intente pensar en qué situaciones de su ámbito de conocimiento
encajarían con una situación de cruce de dos, eh, de dos variables con dos valores posibles. ¿De acuerdo? Ahora me acuerdo de un artículo, por ejemplo, para que veáis una situación en la que nos podemos encontrar, un artículo muy interesante del mundo judicial que se dedicaban a si eres el acusado o si eres la persona perjudicada en un juicio, el acusado o la familia del asesinado, por ejemplo, imaginemos que un juicio de asesinato, el acusado y la familia del acusado. Son dos situaciones muy diferentes. Una persona de la familia del acusado, perdón, de la víctima, y el acusado. Acusado y familiar de la víctima. Uso del presente cuando hacen declaraciones del presente o del pasado. Verbalmente. El verbo ¿hablas en presente o hablas en pasado? Pues ver las realizaciones en un juicio y ver en muchos juicios y ver si hay algún tipo de relación, si hay más tendencia o es una cosa independiente que no tiene nada que ver, que no hay relación. Pues sí que hay relación. Ellos, en un artículo muy interesante, en una tesis doctoral muy interesante, demuestran que el acusado utiliza mucho más el pasado que el presente, alejando, para dar una sensación al jurado de más lejanía, de que es una cosa que, en cambio, los implicados, ¿no? La familia de la víctima tiene más tendencia a utilizar el presente. Fijaos que sería una situación como esta, ¿veis? Que hay más casos de pasado, aquí, si esto fuera el pasado y esto fuera el presente, aquí el acusado. Claro, aquí 1 y 0 es, bueno, testimonial, ¿no? Aquí sí que siempre se utiliza exposición, no exposición, y además con este orden, para que de esta manera, cuando tenemos una odds ratio mayor que 1, podamos decir, es un factor de riesgo. Porque ponemos en este extremo la exposición y el caso, los casos, la enfermedad, el resultado malo, digamos. Y por lo tanto, si la odds ratio da menor que 1, es que es un factor de protección, que la exposición te está protegiendo. ¿De acuerdo? Claro, en el caso de trabajar con el acusado, aquí es muy importante el que no se mueve en el ámbito de las ciencias de la salud, donde he visto en artículos que se puede utilizar con disposiciones diferentes los mismos datos. Fijaros, os he puesto las 4 situaciones posibles. Aquí he puesto 0, 1, 0, 1. Aquí 1, 0, 1, 0. Los dos unos aquí, ¿veis? Aquí los dos ceros aquí y los dos unos en el extremo. Y aquí al revés que este. Aquí 0, 1, pues aquí 1, 0. Y aquí 1, 0 y aquí 0, 1. Lo que es importante es que os deis cuenta de que en este caso me daría por debajo de 1 y aquí lo mismo, porque en realidad esto dividido por esto, dividido por esto, dividido por esto, me va a dar lo mismo que si hago esto dividido por esto y después divido esto, dividido por esto y lo hago la división. Y esta tabla y esta tabla voy a tener también el mismo valor, que en este caso sería mayor que 1. Claro, aquí a la hora de interpretarlo has de tener muy claro cómo lo has hecho. En ciencias de la salud siempre es muy claro. ¿De acuerdo? Porque siempre tenemos el convenio de poner en el extremo izquierdo y arriba la exposición que estamos estudiando y el resultado malo, el resultado nefasto. Y de esta manera siempre esto es un factor de riesgo y esto sería un factor de protección. ¿De acuerdo? Y es muy importante además que veáis que de alguna manera la odds ratio muchas veces se representa, al ser un cociente, se representa con esta escala tan extraña así a primera vista. Aquí tengo el 1, hemos dicho que la odds ratio, porque es un cociente de frecuencias, nunca puede ser negativa, obviamente. Podría ser 0 si esto fuera 0, obviamente, y podría ser infinito si esto fuera 0 también. ¿De acuerdo? Si esto fuera 0, perdón, si esto fuera 0. Pero en todo caso, fijaros que pongo el 1 aquí, que sería la no relación. El 2 y el 0,5 están a la misma distancia. Se suelen poner, porque siempre que tenemos girando los valores, ¿no? Haciendo estas disposiciones
y me da un 2. Si lo pongo en una disposición diferente, puedo tener el 0,5. O sea, o voy a tener 0,5 o 2. Y aquí o 4 o 0,25, ¿veis? O 4 o 0,25. Y si tuviera 10, podría tener 0,1. 0,1 o 10, dependiendo de cómo te hubiera dispuestos los valores. Y esto es muy importante porque de esta manera tendríamos que evaluar, ¿no? qué es lo que está ligado. Por ejemplo, en el caso que os decía, ¿no? Acusado y familia de la víctima. Y aquí presente y aquí, pasado. ¿Vale? Hablar en pasado. Aquí hablar en presente, hablar en pasado. Claro, aquí al ser 0,25 y a ser la odds ratio, el cociente de esto dividido por esto y esto dividido por esto, lo que me está diciendo es de que el acusado tiene tendencia a no utilizar, a utilizar poco el presente. ¿De acuerdo? En cambio, si ahora como tengo el 1 aquí, que es el pasado, y ahora tengo una odds ratio de 4, quiere decir que está muy asociado esto con esto, quiere decir que el acusado utiliza muy preferentemente el pasado, que sería el 1. ¿Veis? ¿De acuerdo? Es saber interpretar en base a cómo has dispuesto la tabla. Y decir, bueno, pues es una odds ratio diferente de 1, porque aquí lo que buscan es si es 1 o es diferente de 1. Y si es mayor que 1 o menor que 1, atender a qué es, cómo has hecho el cociente, cómo has puesto los valores para hacer el cociente. Pero siempre te da a dar, digamos, la inversa una de la otra. Fijaos que esto, 4, es la inversa de 0,25. 1 partido por 0,25 es 4. 1 partido por 4 es 0,25. Siempre vas a tener 1 o la inversa, por esto esta conexión entre estos valores. ¿Vale? Bien, por lo tanto, fijaros que aquí tendríamos una odds ratio, si pongo el 0,1 aquí y el 1,0 aquí, como os lo he mostrado ahora, esto sería una odds ratio menor que 1, aquí sería una odds ratio mayor que 1. Pero cuidado porque esto dependería. Esto lo he puesto en general para mantener el paralelismo entre esto de aquí y lo que ahora voy a explicar. ¿De acuerdo? Bien. Mirad, no es que sea el objetivo del curso ahora hablaros de regresión logística y regresión de Poisson, pero un poco para que tengáis una cierta idea, ya que hemos hablado de regresión lineal simple, fijaos que es una regresión lineal, es una recta. Cuando yo tengo una variable cuantitativa y tengo una variable dicotómica, 1, 0, por ejemplo, pues yo qué sé, la persona tiene una enfermedad o no, tiene una enfermedad o no la tiene, o se ha equivocado o no se ha equivocado, o el árbol ha sido viable o no, el salmón se ha reproducido o no se ha reproducido. Muchas situaciones son dicotómicas en diferentes campos del conocimiento. Se utiliza una variante fonológica o otra, de dos posibles. Claro, yo puedo aquí trabajar con una variable, que puede ser lo que sea, edad, pacientes, puede ser horas de estudio del estudiante, años que lleva en un país determinado para utilizar una variante fonológica u otra, etc. Pero en todo caso, cuando yo tengo una variable cuantitativa como la X, repito, edad, colesterol, cantidad de horas de televisión que ve al día el alumno, horas de estudio, lo que queráis. Y 0 y 1 es una variable dicotómica con dos valores posibles. Los puntos van a quedar por aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis? Bueno, pero estaba aquí, ¿veis? Aquí, aquí. Esto a nivel muestral. ¿Vale? La función de la regresión logística, en lugar de ser esta, es un poco más complicadita. No voy a entrar, es no lineal, ¿veis? Es una curva. Aquí lo tenéis representado, con los puntos. Todavía no he construido la curva, aquí la tenéis construida la curva, ahora la veremos. Pero en todo caso, si yo tengo estos puntos, fijaros, esto es mustral.
Y poblacionalmente puede ser, si yo tuviera toda la población, aquí tendría una cantidad de puntos muy grande a lo mejor, porque es lo que parece vislumbrarse con esto de aquí, ¿no? Y aquí tendría muchos puntos y aquí menos, ¿no? ¿De acuerdo? Poblacional, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí voy a tener también un cálculo de odds ratio y aquí tengo que es el número e elevado a este parámetro b, a este valor b, que es esta b que aparece en la función. Un poco lo que aquí ocupa la b, que es la pendiente aquí, pues tiene un valor importantísimo esta b, ¿eh? El valor de la b. Y de hecho en los softwares estadísticos, cuando te da el resultado de una regresión logística, o una regresión lineal simple, o una regresión de Poisson, siempre te dan la b, que es el término más importante, porque es el que está multiplicando la variable que solemos llamar independiente, esta x, que lo mismo. ¿Veis cómo multiplica la b a la x? Es el valor importante, es el coeficiente que decimos más importante, y es el que marca la odds ratio, porque la odds ratio en regresión logística es, el cálculo es e elevado a el número el número irracional e, elevado a la b con sombrero. Este es el cálculo de la odds ratio. O sea, esta odds ratio es e elevado a esta b. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos también. Pero en todo caso, de nuevo me encuentro con esta dualidad, que tengo una b con sombrero, que es la que tengo, la que calcularía, mi software me calcularía qué b tengo para esta situación muestral, y tengo una b poblacional, que no sé dónde está, que la tendría si tuviera toda la población. Y tengo una odds ratio muestral, que es e elevado a b, y tengo una odds ratio poblacional, que sería e elevado a la b sin sombrerito. ¿De acuerdo? Que es una medida del grado de relación que hay. ¿Vale? Fijaros que en este caso, fijaros que yo tuviera unos datos con más valores por aquí, quiere decir que cuando la x es pequeña hay más tendencia al resultado de 1. Y cuando la x es más grande hay una tendencia a que el resultado sea 0, ¿veis? En cambio aquí es equitativo, ¿veis? Está muy igualado. En cambio aquí está al revés que aquí, ¿veis? Por aquí están valores bajos, por aquí valores altos. Por lo tanto la curva tendría que ser así. Así tendría que ser de bajada, así de subida. ¿De acuerdo? Esto me daría una b negativa. Esto es una b muy próxima a 0. Esto sería una b positiva. Y por lo tanto, e elevado a una b negativa me daría una odds ratio menor que 1. De nuevo, una odds ratio que nunca, porque e elevado a un número nunca es negativo y por lo tanto tendría un valor que iría de 0 a 1, que se interpreta de la misma manera que lo hemos interpretado aquí. Fijaos que aquí, aquí lo tengo la i si es una 0,1 como esta, pero aquí la diferencia es que en lugar de ser una variable cuantitativa, tengo una variable dicotómica con 0 y 1. Aquí es una variable cuantitativa. Es una exposición, podríamos decir, cuantitativa. Aquí es una exposición dicotómica, exposición no exposición, por ejemplo. Y aquí tengo una variable, una exposición cuantitativa, podríamos decir, la edad como exposición, digamos, ¿no? ¿Vale? Y aquí sería una odds ratio mayor que 1 porque tendría una b positiva. Con la regresión de Poisson, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo tengo una variable que son recuentos, acordaos que la distribución Poisson vimos que eran recuentos. Por ejemplo, imaginaos que yo estoy mirando alumnos que se han examinado de selectividad en un texto, pues cuántas faltas de ortografía han hecho. Pues un alumno ha hecho 0, otro una falta de ortografía, otro 3, etc. Y así sucesivamente. Y esto lo puedo tener de muchos alumnos, de cientos o miles de alumnos. ¿Vale? Y ahora voy a ver, yo qué sé, la relación, el número de horas de estudio. Bueno, pues es posible que a lo mejor, si yo voy cogiendo horas de estudio de los alumnos, el número de faltas, veis aquí hay muchas faltas y aquí hay menos. Claro, me encontraría con horas de estudio, ¿no? Pues una variable cuantitativa, pero ahora esto lo estoy poniendo de esta manera como si viniera para nosotros, se elevaran estos valores como valores de la Poisson, si os acordáis, la Poisson la dibujábamos, si os acordáis, aquí lo teníamos, de esta manera, ¿no? ¿Vale? Aquí también lo dibujamos así, como crucecitas, encima del 0, encima del 1, del 2, del 3, etc. Bueno, pues aquí
aquí lo tengo como para este valor de X, ¿no? Tantas horas de estudio, pues, eh, pues hay un alumno que ha hecho muchas faltas, uno que ha hecho pocas, pero en general la distribución es de bastantes faltas de ortografía, ¿no? En cambio, en la medida que va bajando, cada vez hay menos, ¿veis? Cada vez hay menos. Quiere decir que hay una cierta relación. Poblacionalmente, ¿cómo sería? Bueno, aquí tendría las curvas perfectas. Esto es como si se elevara hacia nosotros, sale de la pantalla hacia nosotros, para arriba, como un rascacielos, digamos, ¿no? Como rascacielos pequeñitos, ¿de acuerdo? De diferentes alturas. Bueno, pues aquí también tenemos una B con sombrerito y una odds ratio que tiene que ver con esta fórmula ahora, un poco más sencilla que esta de aquí, pero lo mismo, y es una curva que iría así y que podría ser una curva que fuera así o que fuera para allá. Imaginaos que estos son faltas de ortografía y estos son horas de televisión de los alumnos durante el curso, horas de televisión semanales. El que no ha visto la televisión prácticamente y el que la ha visto muchísimo. Bueno, pues parece que tiene que haber una relación de este tipo, ¿no? En cambio aquí habría una situación de no relación. ¿Vale? Sí, la hemoglobina y las faltas de ortografía. Pues seguramente saldría una cosa así, no tiene nada que ver el que tenga mucha hemoglobina o poca hemoglobina con las faltas de ortografía. Nos encontraríamos una situación de este tipo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque en diferentes campos del conocimiento se tienden a buscar relaciones. Bien, todo muy visto desde lejos, pero bueno, hemos trazado un mapa un poco de las situaciones en las que nos podemos encontrar cuando trabajamos con una población y dos variables. Que, como podéis ver, depende del tipo de variables que tengamos, si son cuantitativas las dos, cualitativas las dos, cuantitativa y cualitativa otra. ¿De acuerdo? Esta es un poco la idea. Bien, y con esto acabamos este segundo bloque de una población y dos variables, y en el próximo vídeo veremos la situación de dos poblaciones y una variable. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias.